Here we are. Thank you very much. U.S. military forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife. What is going on? This is insane. That's fine, dude. I'm not mad for it. Show your face. Get out of the car. Fucking bitch. Documents released by the Department of Justice Tuesday, emails and flight logs showing U.S. President Donald Trump flew on convicted sex offender Jeffrey Epstein's plane at least 8 times between 1993 and 1996, including a flight where the only listed passengers are Epstein, Trump, and an unidentified 20-year-old. The new releases also contain extensive redactions. If we don't take Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen. We're talking about acquiring, not leasing, not having it short term. We're talking about acquiring. Yo siempre lo he planteado. No estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAED y el CISAN. En esta ocasión vamos a hablar del impacto de la música latina en Estados Unidos. Hablaremos de fenómenos culturales complejos, diversos y muy interesantes como el que se desarrolló con Bad Bunny, el corrido tumbado y el alcance que tiene el hecho de que la música latina cada vez más ocupa un lugar preponderante en la política estadounidense, en la economía que se aporta a las industrias culturales, no solamente de ese país, sino a escala global, y que nos permitirán, dimensionar un poco este fenómeno, importante fenómeno, que se ha constituido como un elemento fundamental en los medios y en la cultura frente a otras lógicas políticas conservadoras o de grupos que apoyan de formas de exclusión racial o cultural, y que la música latina va avante como una bandera no solamente artística, sino también de alto impacto político y económico. Entonces, será un programa muy interesante. No se vaya, quédese con nosotros en Mirador Norteamericano. Alejandro, empecemos. ¿Qué quiere decir eso de música latina? Yo, en cuanto empecé a decirlo, me sentí raro porque dije, ¿qué será eso de la música latina? ¿Cómo se interpreta en este momento esa noción de música latina en Estados Unidos? Sí, esa es una muy buena pregunta porque la categoría de música latina fue realmente creada en Estados Unidos y no tiene el mismo significado fuera de Estados Unidos ni la ha tenido históricamente. Y curiosamente está ligada a la música de Nueva York de los años 40, 50, cuando toda la combinación de los géneros afroantillanos, caribeños, especialmente construidos por
puertorriqueños, panameños, República Dominicana, algunos colombianos, todas estas diásporas en Nueva York empiezan a producir la música que se va a considerar como la música latina en Estados Unidos, ¿no? Es en ese momento que se van generando diferentes estilos y estéticas como el bugalú y que terminará siendo la salsa con un impacto internacional, pero que tiene una presencia cultural en los años 50 en Estados Unidos muy importante y que se va a extender a los 70s cuando se consolida con la salsa, ¿no? Y aparecen los sellos disqueros de la música latina de ese momento, como Fania, que fue pues muy conocido a nivel internacional, pero digamos que la cultura estadounidense permea de una forma muy importante y hasta la fecha, digamos que alguien que no está muy involucrado con la industria musical en Estados Unidos, identifica y sigue identificando la categoría de música latina como ese sonido, ¿no? Ese sonido directamente bailable y vinculado con los ritmos caribeños, la polirritmia, el uso de la clave como un instrumento central y esencial, digamos, del sonido, y con una serie de estrellas y artistas muy fácilmente identificables. Y eso sería la música latina, digamos, ¿no? Como en su primer y más extensa definición. Sin embargo, esto se ha ido transformando y ha sido cuestionado desde la etnomusicología, pero también desde las propias comunidades latinas hispanas en Estados Unidos. Y claro, la definición de la categoría se vincula con los cuestionamientos de cómo se designan a esas comunidades, ¿no? Son latinas, son mexicoamericanas, son chicanas, son puertorriqueños, o cuáles son hispanos, o cuál es la designación que se le puede dar a todos, ¿no? Pero digamos que actualmente la discusión está en una visión que integra a todas estas comunidades o que trata de integrarlas. Y pues aquí estamos hablando ya no de un género, sino de múltiples géneros que tienen que ver con, por ejemplo, la música tejana, que también tiene una construcción histórica y ha sido muy importante a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días. El conjunto tejano, la orquesta tejana y las transformaciones a lo largo de la historia que tienen que ver con la tecnocumbia y otros tipos de ritmos tejanos, ¿no? Y en California, pues está toda la cuestión de lo mexicoamericano con géneros que están más vinculados con el punk, con el rock independiente y con otras muchas vertientes, ¿no? Entonces, digamos que ahorita la categoría música latina trata de incorporar todos estos géneros. Wow, sí, es que esta historicidad es importantísima para comprender la escena actual. Y pienso yo en las diferentes ciudades, digo, pues en Nueva York, como ya mencionaste, Chicago, Los Ángeles, Miami, ¿no? Nos ofrecen diferentes procesos históricos que hacen, pues sí, de esta... perdón, antes de dar la palabra, ¿pensarías que el idioma es un asunto clave o porque hay muchos momentos en la historia en la que mucha música latina también se canta en inglés? ¿Pensarías tú también cómo verías este asunto del idioma, Alejandro? Qué bueno que mencionaste Miami, porque Miami es otro caso especial y es el centro de la producción, digamos, de música para mercados masivos latinos o basados en artistas latinos y que están ligadas a las grandes disqueras y a la industria mediática de Miami, ¿no? Que está abocada a los mercados latinos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Ellos impulsaron lo que se conoce como el crossover. El artista latino
que ya figuró, digamos, cantando en español y que tiene un seguimiento importante en Latinoamérica, pero que para entrar al mercado estadounidense, no solamente con las diásporas y con los latinos, sino que se le quiere impulsar a entrar al mercado masivo de Estados Unidos, tradicionalmente se les exige hacer este crossover, es decir, cantar en inglés, para que pueda ser más fácil para los escuchas estadounidenses, ¿no? Las diásporas a lo largo del tiempo pues van incorporando, aunque mantienen la conexión con la música latinoamericana cantada en español, con el tiempo esos grupos y esas bandas y esos artistas van introduciendo bilingüismo o cantando en inglés. Pero se les sigue identificando, creo que claramente como música latina, ¿no? Incluso en diferentes géneros, o sea, en rock, en punk, cantado en inglés o utilizando bilingüismo, también se le puede considerar música latina. Sí, interesantísimo. Muchísimas gracias. Pues es pues, bueno, vamos adentrándonos en el tema y Yolanda, y digamos, ¿qué recursos de valorización hay en Estados Unidos para la música latina, ¿no? Pues hay no sé, cómo se crea valor y cómo se piensan estos espacios, digamos, artísticos latinos en Estados Unidos. Pues me parece que es útil imaginárnoslo, ¿no?, en varios sistemas de reconocimiento que operan simultáneamente. Y un poco intentando hacer justicia a esta variedad. Un tipo importante me parece la curaduría cultural en ciudades con fuerte presencia hispana, ¿no? En ciudades consideradas santuario como Los Ángeles hay programación pública cultural dedicados específicamente a la música latina, ¿no? Hay muchos que se denominan como programación latina para audiencias latinas, que me parece importante porque además de ofrecer conciertos, lo que están haciendo es hacer este discurso que reconoce la producción artística como un derecho también de las comunidades migrantes a verse representadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se le asigna un valor a la música más allá de un producto específico. En barrios como Echo Park, por ejemplo, se organizan en el Hispanic Heritage Month desde clases de salsa, conciertos en vivo, micrófono abierto para que las personas vayan a presentar sus propuestas musicales. Entonces, lo que hacen es celebrar todas estas expresiones artísticas latinas, y hay una cosa muy importante que en la mayoría de los casos son actividades gratuitas o de bajo costo, lo que es importante para las comunidades migrantes que en general que son precarizadas económicamente, ¿no? Tienen menos acceso a infraestructuras culturales costosas, y entonces esto permite fortalecer redes comunitarias, afirmar identidades culturales compartidas y posicionar la música latina en estas comunidades en los espacios públicos, ¿no? Hay espacios también como el Eco y el Ecoplex que especialmente se dedican a presentar actos indies, alternativos o experimentales fuera de estos géneros, como mencionaba Alejandro, considerados típicamente latinos y que entonces no circulan en circuitos más grandes, ¿no? Hay otra cosa importante, la inclusión de artistas latinos en festivales grandes estadounidenses, ¿no? Y esto me parece muy relevante porque se construyen narrativas de qué sonidos son merecedores de atención, por decirlo de alguna manera, en estos panoramas contemporáneos, ¿no? Corrido tumbado, las propuestas urbanas, y es una plataforma de consagración cultural, me parece, porque sitúa estos géneros dentro de circuitos globales. Pero me gusta también observar cómo han ido evolucionando, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, llevan muchos años donde se incluían actos como Café Tacuba, como Hello Seahorse, actos latinex que cantaban en inglés, pero que estaban dedicados a estos pequeños nichos, ¿no? Y me parece que una de las cosas que ha cambiado es la centralidad de las figuras latinas en el festival. Bad Bunny, que es un ejemplo ineludible de muchas de las cosas que vamos a platicar hoy seguramente, fue el headliner en el 2023, y este año quien va a cerrar el festival es Karol G, la primera mujer latina que canta en español en este escenario, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante, ver cómo ha cambiado esta centralidad. En segundo lugar, también me gustaría hablar rápidamente
de los recursos de valorización de los circuitos independientes, ¿no? Estos circuitos independientes alternativos han hecho sus propios sellos independientes, sus blogs, sus medios, sus listas, que entonces hacen un reconocimiento a estos actos, a estos productos culturales, ¿no? Y entonces en ese sentido están vinculadas, no podemos dejar fuera las instituciones reconocidas de reconocimiento, institucionales de reconocimiento, como la lista de Billboard, tanto el Hot Latin Songs como las 100 canciones de Billboard, que dentro del mercado musical pues registran una presencia cada vez mayor de artistas latinos y de canciones en español. Los Grammys, otra vez Bad Bunny, que acaba de ganar el álbum del año con un disco totalmente en español. Y entonces nos recuerda que la música no solo circula ampliamente, sino que ocupa lugares centrales de legitimidad en estos espacios, ¿no? Otra de los recursos de legitimidad me parece que son las cuestiones digitales, las métricas de escucha, las recomendaciones algorítmicas, y entonces funcionan como espacios de consagración dentro del streaming, pero además conectan canciones con audiencias y con otros géneros que antes estaban segmentados o por idioma o por país, ¿no? Entonces, también TikTok, por ejemplo, nos deja entrar en estos otros mercados con dinámicas culturales participativas y se pueden hacer virales inmediatamente a través de pequeños fragmentos que inician en comunidades latinas y después se expanden a la comunidad estadounidense, ¿no? Y finalmente me gustaría mencionar esto que no siempre problematizamos, que es que gana visibilidad y se valoriza cuando aparecen, por ejemplo, en bandas sonoras o en producciones cinematográficas, ¿no? La aparición de música latina en bandas sonoras me parece que es un fenómeno muy reciente. Y esto también tiene que ver con lo digital, o sea, son canciones mucho más descubribles, porque entonces las personas tienen este acceso que antes no tenían, ¿no? Los supervisores musicales, hay ejemplos como la serie Shrinking o la serie de Good Girls que tienen una gran prominencia de artistas latinos en su banda sonora. Y también creo que es importante mencionar apariciones de productos en video. Por ejemplo, hay un documental interesantísimo que se llama Mija, que es la historia de una manager México-estadounidense y una artista, y entonces hablan de los problemas que tienen para posicionarse en este mercado estadounidense, ¿no? Otro ejemplo son el documental de los Tigres del Norte en la prisión de Folsom. Es decir, esto es muy importante porque forma parte de los procesos de valorización cultural al visibilizar las distintas trayectorias y tensiones que atraviesan la producción musical en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos todas estas distintas gradaciones que no siempre son evidentes y que creo que tenemos que voltear a ver. Sí, interesantísimo es el papel de esta música en la construcción de la estética en general, ¿no? Y que además va afectando no solamente a la música, sino también pues las artes visuales, va integrando pues todo un campo de obras, de significados, también cambiar la idea pues de que nuestra sociedad es un estereotipo, sino también pues es una amplia diversidad de expresiones musicales. Obviamente, como desde hace 70 años, hay una música dominante, mainstream, que es más fácil acceder, pero también están todos estos circuitos que solíamos llamar subterráneos, que ahora pues ya no, en realidad gracias a los medios digitales, pues no sabemos si esta connotación les sirva, porque en realidad son muy grandes, ¿no? No son tan marginales como pudiera pensarse, pero bueno, estamos en Mirador Norteamericano, les agradecemos que estén con nosotros, estamos hablando sobre la música latina en Estados Unidos, se va a poner más interesante cuando traigamos de regreso a algunos autores como Bad Bunny, que pues bueno, estoy seguro que será de su interés, así que vamos a hacer la pausa, no se vaya, quédese con nosotros.
Estamos de regreso en Mirador Norteamericano, estamos hablando de la música latina en Estados Unidos. Y bueno, en el segmento anterior estábamos ahondando en la valorización de la música latina en Estados Unidos. Alejandro, bueno, hablamos también de la gran diversidad de cosas que hay géneros que son más visibles, otros que son pues más subterráneos. La pregunta obligada es el papel de los medios públicos en esta valoración. ¿Cómo ves ese papel de los medios públicos? Sí, bueno, este es un papel muy importante. O sea, Yolanda ya mencionó muchos de los dispositivos de los medios de valorización de la música latina que vienen de la propia industria, como los premios Billboard, los Grammys, los festivales y bueno, una serie de intermediarios culturales que promueven y dan valor a la música latina de diferentes géneros. Pero los medios públicos en Estados Unidos tienen un rol diferente y muy relevante. Estoy hablando de NPR, que es National Public Radio, y que tiene la misión, digamos, de evaluar culturalmente la música, de darle un valor no comercial. Es decir, NPR, cuando está evaluando, cuando está promoviendo, cuando le da aire y espacio a una banda, lo hace porque tiene un significado cultural relevante para la sociedad estadounidense y que se considera que debe de ser escuchado, que debe de ser analizado, que se debe de pensar en ese tipo de producción musical. Un canal en particular que se llama Tiny Desk Concerts, que es un canal en YouTube y que tiene la misión, digamos, de presentar de forma audiovisual a las bandas que se van curando a lo largo del año con este contenido cultural. Dentro de ese canal y de ese programa hay una sección que ocupa el mes de la hispanidad en Estados Unidos y algunos otros episodios a lo largo del año y que se le conoce como el Tiny, haciendo el énfasis en el español de el Tiny, refiriéndose a que cuando se habla de el Tiny es porque se va a presentar a grupos latinos que tienen relevancia cultural. Y esta ha sido realmente muy, muy importante a lo largo de los años. Este canal empezó a principios de los 2000 y ha presentado mucha producción latina. Y el impacto es realmente impresionante, ¿no? En el último mes de la hispanidad en Estados Unidos, el Tiny presentó algunos grupos que son absolutamente desconocidos, bueno, que tienen bases, digamos, regionales importantes. Uno de ellos fue este grupo para niños, 31 Minutos, que es un grupo chileno, me parece, y que después de que subieron su presentación en el Tiny en YouTube, tuvo 47 millones de hits. O sea, fue una cosa realmente impresionante la posibilidad de divulgación de todo esto. Y es impresionante además la manera en la que la radio ha sido sensible, la radio pública, por ejemplo, ha sido muy, muy sensible para conectar pues, públicos con propuestas de artistas que se van por, digamos, rutas alternativas, no yendo por lo que pensamos es un convencionalismo, que en realidad no sé qué tanto pasa en Estados Unidos el convencionalismo de cómo se hace un artista famoso, pero ese sería tema de otro programa, pero es muy interesante ver cómo pues muchos géneros que en algún momento fueron pues marginales o no parte de la oferta mainstream, de pronto surgen precisamente porque los públicos están buscando originalidad y entonces van encontrando en
en la NPR u otras formas de comunicación, el espacio para encontrar, pues, no sé si lo novedoso o lo profundo, las alternativas más genuinas. En fin, es muy interesante lo que nos mencionas. Y bueno, pues yo la pregunta obligada, pues entonces, además del reggaetón y el corrido tumbado que podemos ver todos y que ya han formado parte de diversas polémicas, pero bueno, para dar un poco de contexto, ¿qué otros géneros hay, digamos, menos conocidos para el público en general? Hay muchos géneros y muchas escenas que son menos conocidos y hay distintas razones por las cuales son menos conocidos, que creo que es importante, ¿no? Estos géneros más populares de los que hemos estado hablando, me parece que obedece en gran parte a que son muy adaptables a los formatos de visibilidad actuales, ¿no? El reggaetón funciona muy bien, por ejemplo, porque es un género muy modular, que se basa en colaboraciones frecuentes, en remixes, tiene esta circulación, ¿no? A través de distintos artistas. Y algo similar ocurre con el corrido tumbado, ¿no? O sea, que combina estas narrativas muy tradicionales con sonidos nuevos y permite que el género dialogue simultáneamente con distintas generaciones, ¿no? Generaciones más jóvenes y tradiciones musicales más antiguas. Pero si ampliamos la mirada, existen sí estas escenas vinculadas al regional mexicano, pero también a la música tropical, al indie latino, el rock alternativo, el shoegaze e incluso fusiones electrónicas, ¿no? Que no están en el centro de la conversación mediática. Una de las razones por las cuales son menos visibles es que mucha parte de estas escenas están organizadas alrededor de comunidades migrantes específicas. Entonces, hay géneros que pueden ser muy influyentes dentro de determinadas diásporas, aunque no necesariamente ocupan el centro del mercado musical nacional, ¿no? O sea, el regional mexicano se articula principalmente con las comunidades mexicanas y mexicoamericanas. La salsa o la bachata tienen muchos vínculos con las diásporas caribeñas. El tumbado tiene esta conexión con las regiones fronterizas. Y las escenas de indie latinex, por ejemplo, que además así se nombran como latinex, suelen emerger de contextos urbanos que están asociados a primeras o segundas generaciones de migrantes que ya nacieron en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta visibilidad mediática no siempre coincide con la centralidad cultural dentro de las comunidades, ¿no? Muchos de estos géneros pueden tener un papel fundamental en la vida cotidiana, o sea, las fiestas familiares, las celebraciones comunitarias, pero no aparecen en los rankings globales, ¿no? Y además estas escenas se sostienen en infraestructuras culturales relativamente pequeñas. Hay venues específicos, centros culturales, festivales comunitarios, pero estas son importantes porque construyen públicos locales antes de entrar a circuitos más amplios, un poco respondiendo a lo que decías de cómo se hacen famosos algunos de los artistas, pues muchos empiezan a construir a partir de estas escenas locales, ¿no? Entonces, hay que recordar en ese sentido que históricamente se han formado escenas musicales latinas y fronterizas que sostienen ecosistemas completos, ¿no? Y mucho antes de este boom, había músicos, promotores, sellos independientes que ya estaban construyendo circuitos de circulación en ambos lados de la frontera. Esto ha permitido que circulen no únicamente Estados Unidos, México, sino todos los otros países que conforman las Américas. Entonces, otra cosa muy importante que me parece interesante mencionar es que no necesariamente hablan esta generación Latinx de la experiencia de ser de esta extracción, digamos, nacional, identitaria, de estas políticas de la identidad en su música, pero sí está presente en todos los discursos, en sus entrevistas, en los documentales que se han hecho sobre ellas, la cuestión irregular migratoriamente de las familias, que no haya dinero para instrumentos. O sea, esto nos habla de que hay ecosistemas que siguen construyéndose en la precariedad, ¿no? Y además el espacio público se transforma a partir de estos, pues digamos, espacios, digamos, alternativos o subterráneos, porque, pues bueno, no sé, se
se adapta a un lugar subutilizado, una bodega, cualquier lugar que ya está pues sin uso o con un uso muy, muy marginal, y de pronto eso se identifica como lo genuino, lo profundo, lo que está asociado a una forma de vida, de alguna, pues no sé, de alguna comunidad, de alguna localidad, y de ahí pues cuando se expresa en medios digitales, pues existe esa como transferencia de lo genuino, que es algo que, pues sí, que de alguna manera, eh, y no solamente aplica para los jóvenes, también públicos mayores están buscando esa genuinidad en las expresiones artísticas, que además de que ayudan a formar comunidad en su nivel local, pues de pronto también pueden conectar, pues no sé, en diferentes tomas, ¿no? Me viene a la mente ahorita en el mes de marzo en la Ciudad de México se hace la celebración de San Patricio, que obviamente es originaria de Irlanda y que tiene expresiones impresionantes en todo Estados Unidos, en Chicago. El río se pinta de verde, la fiesta se convierte en una exuberancia pues de música folk y de música que está conectada de alguna manera con lo que quiera decir música irlandesa. Pero pues curiosamente junto con esa música irlandesa, gran parte de las comunidades latinas se involucran en la fiesta, se hacen partícipes de ella, y por lo tanto pues muy, muy pronto se vuelve mucho más complejo, no sé, misceláneo, ecléctica la oferta musical durante la festividad, que va produciendo esa conexión, y que pues bueno, pues reconfigura, como decía hace un momento, el espacio público, y que hace que pues también se haga más interesante, más compleja, más diversa la escena cultural, no solo en Estados Unidos, sino en general, y por supuesto, pues particularmente de lo que estamos hablando sobre los géneros catalogados como música latina, que ya vamos viendo, hay mucho más que lo que se ve en los grandes medios. Y bueno, pues Alejandro, la pregunta es, hay unas lógicas de mercado, ¿no? Y se buscan pues crear públicos, y se buscan pues hacer económicamente atractivas las propuestas, pero bueno, además de esta, digamos, lógica comercial, ¿qué significados ves tú en esta construcción de una pues, especie de identidad musical latina o de todos los latinos, ¿no? Porque hablábamos de que hay muchos latinos, entonces esta panlatinidad, Puerto Rico, México, Dominicana, en fin, ¿qué significados ves además de las lógicas comerciales, Alejandro? Sí, bueno, creo que la construcción de una identidad musical panlatina, es decir, en la que que nos sintamos incluidos quienes estamos fuera de Estados Unidos y los que están en Estados Unidos, creo que tiene una fuerza política muy importante. O sea, ante las circunstancias que están viviendo Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas antimigratorias, encasillamiento de las culturas latinas en Estados Unidos, pero comunidad al fin y al cabo tiene un potencial político-cultural muy importante en este momento. Y digo esto porque ha habido históricamente una falta de comprensión, y voy a referir aquí sobre todo a México,
desde México y en relación a los mexicoamericanos, ¿no? Creo que ha habido una falta de acercamiento y un malentendido crónico sobre las posibilidades de tener un intercambio entre ambos, ¿no? En los migrantes en Estados Unidos de segunda generación y posteriores siempre refieren a este dicho de ni de aquí ni de allá, que quiere decir que no son ni totalmente aceptados en los Estados Unidos, pero tampoco son aceptados en México. Entonces ahí hay una barrera y una discrepancia, me parece, que no debía de existir, y que todos los esfuerzos que buscan unirnos y poder dialogar con estas comunidades, pues pueden tener resultados muy buenos, ¿no? Y aquí quisiera hacer una conexión con Bad Bunny, porque otra de las cosas que son muy importantes de Bad Bunny es que precisamente él ha buscado construir esta comunidad panlatina, que no sea nada más de los latinos de Estados Unidos, sino de su conexión con todo Latinoamérica. Y creo que la parte más emocional de su presentación en el Super Bowl fue el final, donde él dice God bless America, o sea, y empieza a enumerar todos los países de América, y nos incluye a todos, incluye a Estados Unidos, incluye a Canadá. Y creo que eso tuvo un impacto muy importante, que se generó olas, digamos, en las redes sociales. En todos los países latinoamericanos hubo una respuesta emocional de reconocimiento, de pensarnos así como las Américas. Y incluso en Canadá, o sea, Canadá, la respuesta viral de que se les haya mencionado como parte de América desde Latinoamérica fue increíble, ¿no? O sea, los TikToks estos de canadienses diciendo I'm from Canada, en lugar de decir from Canada, haciéndolo hispano, pues fue emocional para todos, ¿no? Y creo que esto es algo que debemos de procurar desde México, y debemos de conocer más esta producción cultural méxico-americana en todas sus expresiones: música, literatura, cine, televisión, en todos estos aspectos. De acuerdísimo, es algo brillante, ¿no? Porque además, pues, o sea, todos somos latinos, pero a la vez no somos los mismos, ¿no? Es una gran diversidad la que se construye, y la que va, pues, generando pues, digamos, por un lado, identificación, membresía a un grupo, y por otro lado, pues, la incorporación con una propuesta clara o delimitada en un mercado más amplio. Y bueno, pues por supuesto Bad Bunny, quien se convirtió en la némesis de Donald Trump, bueno, el mismo Donald Trump lo convirtió en su némesis al incorporarse a la arena del debate sobre el medio tiempo del Super Bowl y pues el muy fallido evento alternativo. Es curioso, ¿no? Porque mientras la música latina a través de Bad Bunny se presenta en el Super Bowl con una superproducción y se muestra con todo su poder, todo su impacto, y con una producción, una sonorización, un conjunto de temas que la hacen presentarse como la propuesta poderosa. En el caso alternativo, Kid Rock pues presentó un espectáculo pues francamente pobre en todos los sentidos, y mostrando pues esa inconscientemente o no a propósito, pero lo que acaba mostrando pues es una cultura pues con una bajo presupuesto, mala sonorización, propuesta estética de poco alcance en otros mercados, de gente en el borde del aburrimiento aplaudiendo sus canciones. Entonces, pues definitivamente no sonaba como la industria musical estadounidense, sino todo lo contrario, como algo muy marginal. Y pues eso
pues yo creo que ya queda marcado para siempre. Nosotros también recientemente va Bad Bunny, volviendo al mismo ejemplo, a Japón, es claramente identificada su música como latina, pero festejada por públicos del este de Asia, y pues figuras del K-pop y se incorporan fácilmente en la escena musical, a pesar de que el K-pop eligió cantar en inglés por otras razones, pero definitivamente están dentro del campo en el que pues ya me imagino a varios comerciantes de la música saboreándose algunos menos mezclas y actuaciones conjuntas de estos grupos, porque pues se antoja súper natural que vayan juntos y amplíen tanto el K-pop, su influencia, como también la propuesta de Bad Bunny, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos lleva a la pregunta, ¿qué nos dice el éxito de Bad Bunny sobre cómo ha cambiado la relación entre lo latino y lo mainstream en Estados Unidos? Pues me parece, como ya mencionó Alejandro, ¿no? Durante décadas el acceso al mercado dominante estuvo mediado por la lógica del crossover. La lógica del crossover no implicaba únicamente cantar en inglés, sino ajustarse a estos códigos estéticos y a estos códigos culturales, ¿no? O sea, Shakira no únicamente sacó las mismas canciones que tenía en español en inglés, sino que se aclaró el pelo, o Ricky Martin, que cantaba balada pop, empezó a cantar ritmos latinos, ¿no? Entonces, se traducía culturalmente para encajar dentro del marco que estaba cimentado en centros culturales bastante claros, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita es muy distinto. O sea, hay una inserción directa en los circuitos culturales de reconocimiento sin esa mediación, ¿no? Sin esa traducción literal o lingüística. Lo que pasó en el Super Bowl no fue únicamente esta declaración abierta de qué son las Américas y el seguimos aquí, que fue muy poderoso por sí mismo, pero que además se hizo no solo en español, sino que se conservaron estas referencias culturales caribeñas, los códigos estéticos del reggaetón, el trap latino, o sea, todo esto permaneció intacto. ¿A quiénes invitó? ¿Quiénes estaban presentes? La cuestión étnica de los bailarines, ¿no? Entonces, lo que me parece muy importante es que no es un ajuste para el mainstream, sino una entrada al mainstream desde una identidad propia, ¿no? Incluso cuando algunos artistas han experimentado con formatos escénicos que se acercan mucho más al pop global, como ciertos espectáculos de J Balvin, donde de pronto se ajusta toda esta representación y entonces acaba siendo una cuestión como más parecida a un rave que a un concierto de reggaetón, la base estética sigue anclada en códigos culturales latinos. Y entonces esto me parece que es importante porque tenemos que dejar de pensar que el éxito de artistas latinos, ¿no? Aquellos más visibles, o sea, el mainstream estadounidense se ha hecho mucho más permeable a una diversidad lingüística y estética que antes solo tenía posiciones periféricas, ¿no? El acceso a esta industria pues dependía en gran medida de los sistemas tradicionales de los gatekeepers, ¿no? La televisión, el radio, que reproducían todos estos códigos mucho más sólidos, antiguos, excluyentes. Y entonces ahora el sistema musical funciona de una forma mucho más transnacional, que está también impulsada por estas plataformas digitales que permiten que las canciones y los artistas circulen simultáneamente en múltiples países, ¿no? Y entonces esto también tiene que ver con cambios demográficos. La población latina hoy representa en Estados Unidos uno de los grupos no solo más numerosos, sino que son más jóvenes del país. Y eso ha modificado de manera muy importante las audiencias culturales del mercado musical, ¿no? O sea, entonces la música latina ya no es únicamente una expresión cultural de comunidades migrantes, sino que es un componente cada vez más visible del paisaje cultural estadounidense. O sea, son un segmento súper vibrante del mercado estadounidense, consumen muchísima música, tienen muchísima presencia en plataformas digitales y con estas variables en juego, pues se empieza a ocupar un lugar estratégico dentro de las dinámicas comerciales del sector, no únicamente culturales, ¿no?
cada vez, como mencionabas tú también, Juan Carlos, se consume música en distintos idiomas y esto ha ampliado los límites de aquello que puede circular dentro del mainstream. Entonces, lo que pasa en español ya no solo se percibe como algo externo al mercado estadounidense, sino que es parte de esta diversidad cultural cotidiana. Creo que eso es central y no lo podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que una latinización pasajera de este pop estadounidense, hay una reorganización del mainstream. Lo latino ya no es un nicho, es parte constitutiva del centro de la cultura popular. Entonces, nos insertamos desde nuestras propias coordenadas, nos insertamos hablando nuestro idioma, ya no es necesariamente incluso participar de los circuitos de promoción tradicionales, y entonces no solo hablamos del ascenso de la música latina, sino de esta transformación importante. No es que el mainstream esté haciendo excepciones, es que la música latina actualmente define lo que es el mainstream. No, me encanta cómo lo dices y me hizo pensar inmediatamente en el más reciente disco de Rosalía, que es un ejemplo claro de que ella no se está latinizando, no está buscando latinizar nada, al contrario, canta en diferentes idiomas, trae diferentes estilos, ritmos y problemáticas contemporáneas a la exposición artística y lo logra de una manera pues, genial, ¿no? Y definitivamente no podríamos decir que eso es latinizar, pero a la vez definitivamente es música latina llegando a la máxima expresión y además pudiendo conjuntarse, moverse con fluidez dentro de lo que más se vende, a pesar de que es tremendamente alternativo. Entonces, pero bueno, pues el tema da para mucho más, pero ya se nos fue el tiempo encima. Tenemos que hacer un cierre muy rápido. Yola, una última reflexión antes de cerrar. Pues me gustaría únicamente, lo que me gustaría que se recuperara de esta conversación es sí este sentido, por supuesto, de orgullo, de reposicionamiento, de la reivindicación de lo que significa ser latino, pero también una invitación a pensar más allá de lo que alcanzamos a ver, ¿no? Una invitación a reconocer estas otras escenas, una invitación a reconocer otras identidades. Me parece súper interesante pensar en toda esta diversidad que nos conforma y en los productos que ofrecemos a través de eso, ¿no? Así es. Muchas gracias, Yola. Pues sí, y lo que nos conecta a través de estas expresiones y de la experiencia humana, que en muchos casos es transicional y como bien se ha dicho aquí muchísimas veces, aunque no ha sido el tema, pues que está asociada fuertemente a fenómenos de movilidad humana. Alejandro, ¿alguna reflexión final? Sí, regreso a lo que estábamos hablando, o lo que estaba yo tratando de argumentar sobre la necesidad de conocer más la producción cultural de los mexicoamericanos y de los latinos en general de Estados Unidos en México y tratar de construir estas comunidades con identidades que se permitan el diálogo entre nosotros, ¿no? Esto que mencionas es clave, Alejandro, porque además, bueno, pues ahora que estamos en tiempos de libre comercio y de las revisiones que se están haciendo en otros ámbitos y casi siempre pensamos pues en otras industrias, en otros sectores, pues también tenemos que dejar muy claro que hay una tremenda importancia, un motor económico de las industrias culturales que generan empleos, que generan riqueza, que generan resiliencia, que de alguna manera nos mantienen conectados transnacionalmente y que pues permite que la región, en este caso de América del Norte, pues se cohesione desde lo más profundo, desde las entrañas de la región, y no nada más, pues, no estamos a expensas de políticos que piensan que pues van diciéndole al sol cuándo salir y cuándo meterse, sino que hay una vitalidad en nuestras sociedades
que se van encontrando a través de caminos tan interesantes y tan lúdicos como el que hablamos hoy de la música latina en Estados Unidos. Muchísimas gracias por este programa. Ha sido un episodio muy enriquecedor, muy interesante. Muchísimas gracias, doctora Yolanda Macías, por participar en esta ocasión. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctor Alejandro Mercado Celis. Gracias por aceptar participar en esta ocasión. Y bueno, gracias a usted que sigue viendo el último domingo de cada mes el Mirador Norteamericano y nos permite seguir llegando a sus casas el último domingo de cada mes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes en Mirador Norteamericano. Hasta la próxima. Impulsarlo también desde acá. Y pues es... ay, ¿estás saliendo? ¿Dónde estás saliendo? Perdón. Sí estoy saliendo. Ok, disculpe. Ahí le cortas, Mario, disculpe. Me pones en los blockers. Sí, definitivamente el